Continuamos con nuestra clase acerca de la depresión espiritual y tenemos una tarea al iniciar esta clase. ¿Recuerdan cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la tarea? ¿Salmo qué es? Salmo 43:5, ¿verdad? Bueno, vamos a dar una oportunidad. Búsquenlo en sus Biblias. Búsquenlo en sus Biblias. Salmo 43:5. Entonces vamos a decirlo. 1, 2, 3. Salmo 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Ese verso hay que memorizárselo, ¿ok? Entonces necesito que todos lo tengan presente. Bueno, iniciamos con nuestra clase número 2 acerca de la depresión espiritual y hoy estaremos hablando un poco del Evangelio y la depresión espiritual. Y hay una consideración que hablamos la semana pasada y es que no podemos dividir el cuerpo y el alma. Debemos a entender al hombre en su ser total, un cuerpo y alma, un cuerpo y espíritu creados por Dios. Entonces hoy estaremos hablando tres cosas, básicamente Dios es creador, el pecado, la justificación, la paz y esperanza. Entonces, dijimos que tanto el cuerpo puede afectar el alma como el alma puede afectar el cuerpo. No podemos dividirlos, somos un ser. Cuando consideramos entonces la vida del ser humano, debemos de considerarla a través del Creador, del que hizo todas las cosas. El Evangelio considera al hombre como un todo, nunca ha dejado de serlo así. Y entre sus verdades primordiales o iniciales está que somos creación de Dios. Dice la Biblia en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios dio al ser humano lo que es. Cada ser humano existe por la voluntad de Dios. El ser humano no es una masa de músculos, de huesos y sangre, como mucho se enseña hoy, como mucho se entiende. No, somos más que eso. Seres que existen simplemente sin un ser interior. No, hay un ser interior, un alma, un espíritu, y al morir no dejamos de existir como si fuéramos simplemente animales. Y es lo que hoy se quiere decir, que al morir cada persona ya deja de existir. Eso creen muchos, pero la Biblia no lo muestra así. El diablo, en su intento de seguir trayendo mentira a este mundo, recordemos que el diablo trajo mentira en el Edén y engañó a Eva. Y Adán creyó la mentira, dejó de desobedecer a Dios, se portó desobedientemente. Y entonces Satanás ha difundido una mentira a través de los tiempos. Y una es que no existe un creador. Una dice que no existe un creador, que no existe un juicio, que no existe alguien a quien debemos de dar cuenta, que cada ser humano puede vivir como quiera sin importarle a Dios, porque no existe Dios, no existe el Dios de la Biblia, no existe el Dios que creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que los hombres con su mentira quieren detener esa verdad de Dios, que existe un Dios que creó todas las cosas, que es eterno, que es todo poder, el Dios por el cual existe cada persona. Y entre esas enseñanzas que en los últimos años pues ha tomado cada vez más fuerza, es la teoría de la evolución, aunque ellos mismos saben que es insostenible. Pero aún así ellos no pueden dar razón de dónde sale el hombre, de dónde es su creación, quién es su creador. Entonces, una de las cosas que nosotros encontramos en los colegios, en las escuelas, es que a los niños se les enseña y a los jóvenes que no existe Dios. Que usted es producto de la casualidad, que de alguna manera una explosión
o que simple y sencillamente algo sucedió entre algunas moléculas, se unieron y de casualidad salió el hombre y se fue desarrollando hasta que tenemos lo que hoy somos nosotros. Bueno, qué terrible vivir así. Qué terrible creer esta mentira. O sea, que nosotros como seres humanos, diferentes de todos los demás seres creados, somos simplemente una casualidad y somos producto de algo que no se sabe qué es. Esto trae desesperación y angustia al ser humano. Y al ser así, entonces la ciencia no puede responder a las angustias del alma, porque entonces no pueden dar respuesta al alma. Pueden dar respuesta, ok, se unieron unas moléculas, el ADN se hizo aquí, aunque es imposible. Después de muchos estudios se han dado cuenta que no es posible hacer eso. Tiene que haber una mente inteligente que creó al ser humano, pero no pueden dar respuesta al alma. ¿De dónde sale el alma? ¿De dónde sale ese ser interior? Bueno, la ciencia no puede dar respuesta a eso. No puede. Eso trae angustia. ¿Quién soy yo? ¿Para qué existo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué soy lo que soy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Eso trae desesperación al alma. La ciencia no puede responder a esto. Las personas necesitan escuchar la verdad. Las respuestas que da la ciencia son vacías, no llenan el corazón del hombre. Una de las cosas que las personas necesitan escuchar es la verdad, porque la verdad da libertad. La verdad da libertad. La mentira solo trae engaño, desesperación. Es terrible cuando una persona es engañada, cuando hay mentira, cuando no se hablan las cosas como tienen que ser. Dios está en control de todo, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el Dios soberano. Tú tienes un alma porque Dios te dio un alma. Tú eres una persona porque Dios te hizo una persona. ¿Cuántas personas sufren depresiones por algo físico? ¿Cuántas personas sufren por diferentes situaciones? Hay personas que sufren porque nacieron sin brazos. Hay personas que nacieron ciegos, sordos, sin piernas. Algunos no pueden tener hijos y muchas otras situaciones. Tal vez una persona llega a tener un hijo con alguna condición difícil y no comprende cómo algo así pudo suceder, y esto les afecta de forma significativa. No saben cómo enfrentarse a esto. Les atemoriza qué van a hacer con ese niño o qué es ese niño en sus vidas y cómo ese niño o niña llegará a desarrollarse. ¿Quién está en control de todas las cosas? ¿Quién creó todas las cosas? La medicina moderna ha buscado encontrar soluciones a todo esto. Y muchos apuntan entonces al hombre en sus situaciones que viven en su entorno. Entonces hacen análisis de su infancia. Ya no, los problemas que usted tiene fue que usted tuvo una infancia terrible. Y entonces le hacen un análisis de lo que pasó en su infancia. O tal vez usted tuvo una experiencia muy fuerte y entonces eso le afectó a su vida. Y tratan todas esas frustraciones, esos miedos con psiquiatras, con otros especialistas que se enfocan en estos campos de la mente, las emociones y la conducta social. Pero descartan totalmente al que creó al hombre. Él es el que puede traer consuelo. Dios hizo al ser humano, aún aquellos que nacen con situaciones diversas. Éxodo 4:11 dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Quién lo hizo? Mire, considerando al hombre como un ser total, usted es lo que es porque Dios así quiso que fuera. ¿Por qué nací yo con este problema? ¿Por qué nací sin brazos? ¿Por qué nací sin piernas? ¿Por qué no oigo? ¿Por qué no puedo ver? Dios lo hizo porque así Él lo quiso. Porque así Él lo quiso.
También, antes de esto, el Señor le dice a Moisés: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, y dijo: vuelve a meterla en tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. O sea, Dios tiene control de todo, y aún una enfermedad está en control de Él. O sea, nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. En otro salmo, el Salmo 139, 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios te hizo. Puede decir y lo que puedan decir los científicos y este mundo, y padres tienen que hablar esto con sus hijos una y otra vez. Tú no eres obra de la casualidad. La evolución es una mentira. La verdad es que Dios te creó. Dios te creó y te dio un cuerpo y te dio un alma. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, demostró a todo su poder sobre toda enfermedad y dolencia. La Biblia nos relata cómo venció toda enfermedad y toda aflicción fueron vencidas, para mostrar que Él es el dueño de todo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿significa esto que si yo tengo un pie quebrado, debo esperar en mi casa y pedirle a Dios que me restablezca el pie? ¿O esperar que el médico encuentre en la Biblia cómo operarme para reparar el pie dañado? No es así. Pero aquella persona puede entrar en angustia y ansiedad por lo sucedido y no descansar en que Dios tiene control aún de eso. Y que Dios le da la inteligencia a un médico para que te pueda operar. Y que sea lo que vaya a pasar, está en control de Dios, y tú tienes que tener confianza en Dios. Dios es el dueño de todo, y Él hará lo mejor. Aún en las circunstancias que puedan amenazar su vida, su integridad física, están en control de Dios. El Señor le dijo al apóstol Pablo, cuando lo rescató y lo sacó de su condición, Él le dijo lo siguiente. Tú vas a ir a Roma, Hechos 23:11. Lo que no imaginaba era cómo lo iba a llevar. Tuvo que pasar un naufragio, casi pierde la vida, pero Dios estaba en control y él llegaría a Roma. Ay, pero ¿por qué será que pasó aquella situación tan terrible en mi vida? ¿Por qué? Dios está en control. Hace unos meses estudiamos una doctrina acerca de la providencia de Dios y el decreto de Dios. ¿No trae eso consuelo al alma? Que Dios está en control y que Dios es el dueño de tu vida. Y Él ha hecho todas las cosas. Dios determina los mejores medios para su gloria y para cumplirlos. Puede ser que usted está pasando una situación angustiante, algo que nunca esperó, algo que usted ni pensó en su vida. Dios está en control de eso. Dios está en control de eso. Entonces, en este primer punto del Evangelio tenemos que comprender esta verdad. Dios es el creador y Él tiene control de todo. Él tiene control de todo, de nuestras vidas y de todo lo que acontece. Creer que las cosas pasan por un azar, por alguna combinación extraña de sucesos, o que al final es la casualidad, o que yo determino mi destino, no trae ningún consuelo. ¿Cuál es el consuelo? Que hay un Dios creador que está en control de todo, que sostiene todas las cosas, cada aspecto de mi vida. Cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y les predica a impíos, a hombres que adoraban imágenes, cuando él comienza su predicación del Evangelio, les dice esto en Hechos 17:28: porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué les dio a entender? Ustedes están en las manos de Dios. Dios es el creador. Verdad 1 del Evangelio. Usted es creador, y eso nos da confianza en medio de la mentira, este mundo y lo que pueda traer Satanás.
La mentira no trae ningún consuelo, la verdad sí. Y el Evangelio nos enseña esta verdad. Todos los seres humanos fuimos creados por Dios. No somos obra de la casualidad, de la suerte o del destino. Así comienza la Biblia. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él ha hecho las cosas sabiamente. Nadie conoce las cosas como Él, y Él ha determinado todas las cosas sin faltar una de ellas, y todos nos debemos a Él. La primera cosa que debo decirte es que a quien nos debemos en primer lugar en nuestras vidas es Dios, y Dios es el fin de todas las cosas. ¿Cuál debe ser el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios. Tú fuiste creado para glorificar a Dios y para disfrutar de Él. Para disfrutar de ese Dios que te ha dado la vida. Es un error que muchos cometen. Piensan que Dios no los puede auxiliar, entonces buscan otros medios. Porque esta primera parte es decirte, si Dios es creador y si Él es soberano, a quien debes correr primero es a Dios. Necesitamos médicos para nuestras situaciones, sí. Sí los necesitamos, Dios los ha puesto, pero antes de ir a un médico, al que debes ir es a Dios en primer lugar. Él debe ser tu confianza. En cualquier asunto de tu vida. Pero muchos de estos especialistas han limitado entonces las cosas de la religión por un lado y las cosas físicas o de tu cuerpo por otro lado. Pero no es así. Debemos de buscar en primer lugar la ayuda de Dios. Dice el error que muchos han caído creyendo las mentiras del diablo y el engaño de su corazón y no ir a Dios en primer lugar. Y no estoy diciendo que la ayuda clínica no sea necesaria. Vamos a hablar de esas depresiones clínicas porque no podemos separarla de esa depresión espiritual. Pero Él es el creador y Él ha hecho todas las cosas. Ok, muy bien. Entonces, en segundo lugar, el pecado. Segundo lugar, el pecado. Ok. La razón de toda desdicha, dolor y producto es del pecado. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, en un principio cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿había depresión? No existía la depresión. No había. No había depresión. No había muerte. No había tragedia. No había ninguno de los males que hoy tenemos. No había nada. Un mundo perfecto y un hombre y una mujer rectos delante de Dios. ¿Cuándo comenzó todo esto? Cuando el pecado entró al mundo. Así es. Dice el capítulo en la confesión acerca del pecado, ¿podemos pasar la otra? Gracias. Capítulo 6, párrafo 3, dice así: siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a su posteridad, descendientes de ellos mediante generación ordinaria. Siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús nos libre. ¿De dónde vino todo? De ahí. De ahí vino. Pobrecito, tuvo un problema cuando fue niño y eso lo está afectando ahora. No estoy diciendo que hay situaciones que pueden ser difíciles, claro, pero la causa raíz es eso. Es eso. Entonces, no creamos la mentira que a veces nos quieren vender. No, la causa raíz al final es el pecado. De ahí comenzaron todas las cosas. La Biblia pone la condición de los seres humanos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así está el ser humano, hasta que Cristo venga a él.
Mire, la muerte sin Cristo es algo terrible. La muerte ya es terrible. Sí, es terrible. Pero sin Cristo es totalmente terrible. Cuando morimos, estamos mostrando lo que causa el pecado. La paga del pecado es muerte. Solamente aquellos que están con Cristo pueden entender que esa muerte, a pesar de lo dolorosa que es, los llevará a la gloria. Pero para una persona sin Cristo, la muerte es algo terrible. Es terrible. Muere en sus pecados. No es justificado. Sus pecados no fueron limpiados. No tiene ninguna esperanza. Su estado eterno será la condenación en el infierno. Será la condenación en el infierno. Una persona sin Cristo tiene por qué estar realmente deprimida. Deprimida porque no tiene esperanza. Es que no hay esperanza, ninguna. Mire, es muy doloroso ver una persona con depresión. Y estamos en este curso para ver las causas y la cura para la depresión. Podemos ayudar al que está deprimido. Pero mire, de nada le van a servir mucho los consejos y las pastillas si no tiene a Cristo, porque las pastillas y las medicinas no solo le van a servir en esta vida, ya en la otra no va a servir de nada. De nada le va a servir. La primera cosa que usted necesita tener es saber si está justificado. ¿Realmente ha sido justificado? Nunca vamos a poder comparar la vida del creyente con la del impío. El Señor nos permitió hace algún tiempo estudiar el Salmo 73. ¿Recuerdan el Salmo 73? El Salmo de Asaf. Un salmo muy hermoso. Y este hombre que servía en la casa de Dios, un día se llenó de tristeza y de ansiedad. Y más que todo se llenó de envidia al ver a los impíos cómo prosperaban. O sea, comenzó a angustiarse. Pero yo sirvo a Dios. Yo estoy aquí y vea el impío cómo prospera, le va mejor que a mí. Y entonces comenzó a angustiarse en su vida. Y usted puede decir, mire, aquel se casó y vea qué feliz está, tiene hijos, tiene casa, tiene carro, tiene un buen trabajo. Y vea, yo aquí sirvo a Dios y vean la condición que estoy. Vean los vicios que anda y no se enferma, yo aquí todo enfermo. Y eso puede traer angustia del alma. O sea, ¿por qué? Esto así. Y Asaf comenzó a cuestionarse cosas. Entró tristeza en su corazón al ver a los impíos cómo prosperaban. Pero en la infinita gracia de Dios, Dios se acordó de él. Porque quiero recordarle esto, nunca va a ser igual la vida del impío a la vida del creyente. Nunca. Vamos al Salmo 73. Salmo 73. Versículos 17 al 20 dice, hasta que entrando, voy a leer el 16, dice, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se consumieron de terrores. ¿Qué no tiene el impío? Esperanza. No tiene perdón de sus pecados. No tiene eso. No sabe qué pasará de su vida. Es una total incertidumbre lo que pasará el día en que muera y cuál será su fin. Debo decirte que la condición del pecador sin Cristo es una condición miserable, ya que está destituido de la gloria de Dios. La depresión es una condición lamentable, pero no se compara a no tener sus pecados perdonados. Si usted hoy está en Cristo,
Si usted hoy por la gracia de Dios llegó a conocer al Señor y tener la confianza en Cristo, usted está mejor que cualquier impío. Cualquier impío. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso no se puede decir del impío. Qué gozo, qué alegría, qué paz al alma saber que tus pecados están perdonados. El pecador vive para sí mismo, vive creyendo que lo que hace aquí es lo que importa, el momento, el ya. Él no ve la ira de Dios que está sobre él, no ve su maldad que está delante de Dios. Una persona deprimida, cuando llegue delante del Señor, no va a decir: Señor, es que yo viví una vida muy deprimida. Sí, te voy a perdonar por tu depresión. No, eso no va a pasar. Pero usted puede tener como cristiano depresión. Y si usted tiene sus pecados perdonados, usted va a estar con Cristo para siempre. Y no quiero que piensen que yo estoy dejando esto aquí y no vamos a ver todo lo que... Porque el Señor nos prometió una vida en abundancia. Y vamos a tratar eso. Vamos a tratar eso en su momento. Pero, ¿qué tenemos nosotros entonces? ¿Qué tenemos? ¿Ok? Podemos seguir. Entonces tenemos la justificación, la paz y la esperanza. La justificación, la paz y la esperanza. ¿Usted ha tenido alguna deuda? ¿Alguna vez que no ha podido pagar? Yo recuerdo que cuando estábamos construyendo la casa, ya yo no tenía dinero y yo decía: pero ¿cómo hago tengo que ponerle algo al frente de la casa para que el maleante no llegue ahí al frente, ¿verdad? Y yo, ¿qué hago? Entonces, bueno, ahí voy a tener que pedir un préstamo personal. Ay, esos son carísimos, los intereses son terribles. Y entonces, casi que tenía que pagar por ese poquito de dinero que pedí, lo mismo que tenía que pagar por lo que había pedido por la casa, ¿verdad? Y angustiado, y yo decía: bueno, pasé varios años pagando este préstamo hasta que pude, gracias a Dios se pudo. Pero yo pregunto, qué difícil es cuando una persona tiene una deuda que no puede pagar. O sea, eso lo consume, así lo consume, lo lleva a estar deprimido, angustiado en su vida. No encuentra paz, no puede avanzar porque tiene una deuda y está arrastrando eso. Y terrible. A veces hay deudas que tal vez no son por nosotros, fueron adquiridos por otras situaciones, pero al final es una deuda. Ok, quiero decirte algo. Toda persona sin Cristo tiene una deuda. Una deuda. Y una deuda impagable por usted. Eso trae una desesperación. No puedo pagar esto. Eso es desesperante. No tiene paz. Vamos a buscar Romanos 3, del 20 al 26. Romanos 3. Decía: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a la fe, al que es de la fe de Jesús. Mire, la persona que tiene a Cristo, que ha creído en Cristo, tiene sus pecados perdonados y encuentra todo consuelo y esperanza en Dios.
No hay nada que usted pueda hacer en esta vida para justificarse delante de Dios. Eso está fuera de nosotros. Se apunta a una persona y se llama Jesucristo. La justificación es una declaración de parte de Dios en la cual por su Hijo Jesucristo declara al pecador justo, como aquel que ha confiado en Cristo y es librado de la culpa del pecado y es presentado limpio e irreprensible delante de Dios. Dígame una cosa, ¿no es esto un descanso para el alma? Martín Lutero no tenía descanso del alma hasta que encontró por la misericordia de Dios la justificación. Hay un descanso para el alma, para el que tiene la justicia de Cristo, pero para el que no, eso es terrible. La justificación nos hace poner la confianza en Dios y no en nosotros, en la perfecta vida y la obra de Cristo a favor del pecador. En la justificación Cristo asegura esto, que la deuda ha sido pagada. ¿Cuántas personas viven en sus vidas tristes, angustiadas por cosas que hicieron en su vida? Por cosas de su pasado. Por cosas que no podrán arreglar. Pero más terrible esto, por cosas que van a tener que dar cuenta un día delante de Dios. Pero qué descanso para el alma saber que Cristo pagó mi deuda y que ya en Cristo yo estoy libre y tengo paz con Dios. Eso da consuelo al alma. En nuestro texto que hemos aprendido se hace una pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Él hablándose a sí mismo. ¿Y qué hace? Recuerda esa promesa: salvación mía, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Salvador. ¿A quién vuelve él sus ojos en ese momento en que su alma está abatida? En Dios, su salvación. Puede ser que en este momento mi alma esté abatida. Puede ser que haya tristezas y desconsuelos. Puede ser que en este momento estoy deprimido, pero tengo una confianza que Cristo es mi Salvador. Que Él ha pagado completamente por mí. Los cristianos se deprimen, sí se deprimen, pero los cristianos están justificados en Cristo. Los que aman a Cristo, los que han sido salvados por su gracia, tienen sus pecados perdonados. Y aun si eso los ha llevado a una condición de parálisis, de tristeza o de dolor. Tanto así que a veces hasta no pueden leer la Biblia como tiene que ser, no pueden orar como tiene que ser. A veces hasta sienten que no pueden ni casi ni llegar al culto. Y tienen que hacer tremendos esfuerzos en el Señor para poder llegar. A pesar de eso, tienen sus pecados perdonados. Han sido justificados. No quiero que piensen que estoy apoyando cualquier pereza o cualquier apatía espiritual, de eso hablaremos. Pero en primer lugar, debemos entender que delante de Dios, por Jesucristo, el creyente está sin deuda delante de Él. Sin deuda. Él es su Salvador. Pero terrible de aquellos que están en desesperación de su alma. Imagínense que solamente ese versículo en Salmo 43:5 solo tuviera ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y ahí termina. ¿Y qué? Imagínenselo así, solo la primera parte y no tiene la segunda parte. Pero ¿qué hace él? Mira con fe. Una de las primeras causas de la depresión espiritual es la incredulidad. Es la incredulidad. Por eso debemos analizarnos. ¿Mi confianza está en Dios? Eso es lo primero que debemos hacernos. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres estar sano? Fíjese, ¿su confianza está en Dios? Entonces debemos ver al ser humano como un todo, en su ser total, en toda su condición. ¿Podríamos ayudar a alguien en su desesperación
por no tener comida, o a un hombre deprimido por no poder llevar sustento a su hogar, por no poder conseguir un trabajo, al que sufre una enfermedad que no le deja levantarse de su cama. Pero la raíz de la depresión espiritual es el hombre en su pecado, sin una esperanza y sin tener paz. ¿Qué da la justificación? ¿Qué da la justificación? Justificados pues por la fe tenemos, ¿qué? Paz para con Dios. Paz, verdadera paz. Y toda paz que usted anhele tiene que tener esta paz primero, la paz de la justificación, porque si no, no sirve. Tiene que tener. Esto no es una armonía o libertad de sus situaciones estresantes de la vida, es la paz de saber que estoy bien con Dios por Jesucristo su Hijo. Cristo logró la paz para su pueblo. Él fue a la cruz y con su perfecta obediencia, con su vida sin pecado, se entregó voluntariamente para dar perdón y vida, para reconciliar al pecador con Dios. Tener la paz de que su culpa, su deuda ha sido pagado y que además el Padre le tendrá como limpio, sin mancha y justo, eso trae paz al alma. Si usted no tiene esta paz de Dios, no tiene la verdadera paz. No tiene la verdadera paz. El hombre o la mujer que tiene esta paz vendrán aflicciones y hasta la hora de la muerte, pero tendrá paz y consuelo porque tiene la paz de Cristo que Él compró para él. Puede ser que no sea ese cristiano ejemplar, ese cristiano que sale adelante, que es como tal vez como muchos otros, pero tiene la paz de haber sido salvado por Cristo. Debo decirle que nada, absolutamente nada cambiará lo que ya Cristo hizo por usted. La verdadera paz es salvadora, la verdadera paz es la que comienza con la fe en Jesucristo. Los justificados son aquellos que son de la fe de Jesús, los que han mirado con fe al Salvador, tienen la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y eso llena sus corazones. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pidámosle a Dios que nos ayude en esto entonces, en este estudio. Oh Señor, que esta paz me ayude y guarde mi corazón y mis pensamientos mientras estoy en esta vida. Porque vamos a hablar de eso. Necesitamos entender que hay algo aquí en nuestras mentes que necesita ser guardado, protegido. Y solamente en Cristo es posible. Muchos en depresión buscan paz, un reposo del alma para los cansados, pero lo buscan en sí mismos y en las cosas de esta vida. Esa paz es falsa. La paz verdadera nace de la fe en Jesucristo y esa paz le guardará en este mundo. Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo del angustiado? ¿Soportará al ánimo angustiado? Uno puede soportar una enfermedad y algo como la depresión tal vez tenga que ser llevado por usted en su vida. Tal vez Dios no se la quite, sino que tenga que tratar con ella en su vida a través de toda su vida hasta el día de su muerte. Tenga que tratar con ella. Pero la pregunta, ¿quién soportará al angustiado? Es que eso es tan terrible. El angustiado por no tener paz, ¿quién lo soportará? ¿Qué pasará el día que tenga que presentarse ante su Creador y que sus obras no le alcanzarán, que vivió para sí mismo y no para la gloria de Dios? Esa angustia de hoy lo alcanzará en el día que tenga que presentarse delante de Dios. Solo en Cristo hay descanso para el alma, solo en Él, solo en aquel que llevó la cruz, en aquel que compró con su sacrificio la verdadera paz y el verdadero perdón. Es la paz. La paz de la justificación es fundamental para tener cualquier otra paz. Y finalmente la esperanza. Entonces, para terminar, bueno, creo que ya estamos en tiempo. Solo quiero que busquemos entonces un pasaje en 1 de Pedro 3:15 y con esto terminamos y la otra semana continuamos. 1 de Pedro 3:15. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Quiero que piensen en esa última frase para la otra semana. Razón de la esperanza que hay en vosotros.
aún en medio de su depresión, si usted es cristiano, tiene una esperanza. Esa esperanza es Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, lo que nos has permitido estudiar hasta este momento. Señor, asístenos con tu Espíritu Santo para poder aprender, Señor, cómo vencer toda tristeza, toda apatía. Cómo poder, Señor, vivir en este mundo para tu gloria. Que tú, Señor, consueles al cansado, al deprimido, al de poco ánimo. En ti, Señor, está la respuesta. Porque tú, Señor, creaste no solamente nuestras almas, sino también nuestros cuerpos. Líbranos de toda mentira del enemigo y haznos mirar con fe, Señor, a ti. Te alabamos y en tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Buen día. Pueden ir a recoger a sus hijos, hermanos.